Bueno, buenas tardes. Empezamos a probar con estas herramientas como para ver cómo funcionan, si llegan bien a todos. De alguna manera nos parece que es un recurso que podemos ir sumando a la plataforma porque queda alojada ahí. Digamos, es una de las posibilidades o recursos asincrónicos que podemos usar, es decir, que la vamos a dejar dentro de la actividad y ustedes la pueden recuperar cuando les parezca, cuando están haciendo las actividades, cuando van a abordar los textos y demás. En este caso, la prueba piloto la vamos a hacer en torno al tema del paratexto. Ustedes ya tienen disponible ahí un texto que vamos a subir con respecto al paratexto, un texto de Maite Alvarado, que es bastante sintético, pero que desarrolla de manera, diríamos, bastante acabada la cuestión del paratexto, que es un elemento fundamental, por lo menos en lo que es esta conjunción de diseño, escritura, elementos visuales. Bueno, el paratexto cumple un rol fundamental y forma parte también del programa que estamos desarrollando. Así que, como para compartir algunas ideas, algunas reflexiones en torno al paratexto, lo primero que hay que decir es que pensamos o entendemos al paratexto, siguiendo a Maite Alvarado, como un conjunto de elementos morfológicos que constituyen un plus para facilitar la lectura. Es decir, son elementos complementarios a lo que se llama la lectura del texto para hacerla más entendible, más amigable, más comprensiva, digamos, de alguna manera esa es la función que cumple el paratexto. El paratexto, la palabra paratexto está conformada con este sintagma que se le pone adelante al texto, que es para, que de alguna manera referencia o hace alusión a los contornos, la periferia, lo que complementa, ¿no? Lo que rodea el texto. Un poco de eso va la etimología de la palabra paratexto. Una primera consideración que hace Maite Alvarado, que nos parece importante, tener en cuenta que cuando miramos un texto, los signos de puntuación, el punto aparte, el espaciado que hay entre un párrafo y otro, las mayúsculas, no lo estaríamos considerando, por lo menos no lo considera Alvarado dentro de lo que se conoce o se piensa como el paratexto, sino que forma parte de las propias señas del texto en sí mismas, digamos, ¿no? O sea, forma parte de, lo podríamos integrar dentro del propio texto. Es decir, no lo vamos a considerar o no lo va a considerar la autora en principio como elementos paratextuales, sino más bien como propios del texto que está construido, porque, digamos, es el corazón interno de la escritura, ¿no? ¿Se entiende? Son el texto en sí mismo, dice Alvarado. Lo que sí va a hacer Alvarado, siguiendo a Jenard Genet, es una especie de clasificación, que eso está bueno porque nos ordena, ¿no? Y va a decir, podemos pensar el paratexto o dentro del paratexto en una clasificación en tres grandes grupos. Los paratextos de carácter verbal, o los paratextos verbales, los paratextos icónicos y los paratextos factuales. En los primeros, los verbales, ahí incluimos todo lo que tiene que ver con índice, prefacio, notas, títulos, subtítulos, digamos, todas aquellas señas verbales o textuales que permiten una lectura o un segundo nivel de lectura, ¿no? Todo eso después lo vamos a desarrollar, aunque sea un poquito más. Alvarado le dedica bastante para trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ustedes lo ubican lo que es notas, glosario, índice, incluso el colofón, los títulos, los subtítulos, todo eso forma parte del paratexto verbal o de los paratextos verbales. Los paratextos icónicos son aquellos que tienen de alguna manera un presente, una cuestión vinculada con la imagen o con el diseño, si se quiere, ¿no? Las ilustraciones, la tipografía que se busca para resaltar, el uso de los matices, las tramas, todo eso forma parte de paratextos de tipo icónicos. Y los factuales son todas aquellas construcciones, digamos, periféricas, pero que tienen relación con la obra. Puede ser un blog, una web, cartelería, un afiche, ¿no? Una gigantografía, publicitando un libro. Bueno, todo eso forma parte del paratexto factual, es decir, no forma parte en sí mismo de la obra, pero sí hace a su comprensión general. Bueno, estoy buscando algunos apuntes así que resalté en el texto que los pueden ayudar como marcas de lectura, ¿no? Para Alvarado, o dice Alvarado que ahí donde la escritura significó la conquista del tiempo, la aparición de la escritura, el libro como artefacto representa la conquista del espacio.
¿no? Esta idea está buena, ¿no? Esto es jugar con la cuestión del tiempo y el espacio. Si nosotros nos atenemos a la palabra libro viene del vocablo biblos y hace referencia de alguna manera al soporte, digamos, ¿no? Como para que pensemos en esta cuestión de el libro pensado en tanto soporte material, que incluye no solo el texto, sino las cuestiones de portada, diseño, selección de imágenes y todas estas cosas paratextuales de las que estamos charlando. Poder reconocer las partes, las funciones, los usos del paratexto son actividades claves dentro del diseño visual. De ahí la importancia de que nosotros lo pongamos en el programa y que le prestemos un tiempo para estudiarlo, leerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es fundamental poder tener la competencia, entrenarla, la herramienta de poder mirar una producción artística y entender ahí o poder leer, decodificar elementos paratextuales. De algún modo, el paratexto podría tener, esto funciona mucho más en periodismo, ¿no? Pero el paratexto podría sintetizar de alguna manera las intenciones, de qué va la obra, si nosotros lo aisláramos. Ese trabajo de poder realizar con el paratexto es un trabajo, digamos, que requiere cierta afinación, pero que se va logrando con el tiempo. Es decir, si yo leo un título, una imagen, una trama visual, podría llegar a pensar o a entender de qué va esa obra, ¿no? Siempre se me viene a la mente el ejemplo de un libro, pero podemos pensarlo en otro tipo de propuestas. Me parece que eso es importante, esto de no subestimar el entrenamiento en términos de lo que significa, lo que es y cómo se usa el paratexto, porque una vez que lo adquirimos como herramienta, después lo reinventamos para nuestras producciones profesionales en este tipo de obras, ¿no? Otro elemento importante que va en ese mismo sentido tiene que ver con la cuestión del mercado. La realidad es que conforme han pasado los años, la competencia en términos visuales es tan salvaje, tan fuerte, que se necesita como muchísima creatividad para poder generar en ese universo de artefactos, llamar la atención, que alguien se detenga, ¿no? Eso se logra, por supuesto, que con una obra, digamos, buena, inteligente, oportuna, pero al mismo tiempo también se piensa desde el diseño. Por eso muchas veces algunos elementos paratextuales están incluso por fuera de la órbita del que las produce, ¿no? Quedan en manos de un editor, o de una imprenta, o de un artista vinculado con el diseño visual, porque son cuestiones que van por otro lado en materia de llamar la atención, de marketing, de poder sacar la cabeza en esa masa homogénea que es la competencia del mercado. Después le vamos a poner un link porque nosotros años anteriores hemos tenido la visita incluso de una experiencia bellísima con una escritora que se llama Alex Apela, que incluso tiene un proyecto que camina por todo el país, que se llama el Proyecto Libro, donde ella ha desarrollado de manera fantástica esto del proyecto o del libro como artefacto, digamos, ¿no? Pero digamos, vamos a dejarlo, que era esto como el cierre de esto que les estaba comentando. Vamos a ponerles después un link para que puedan ingresar a su blog, a su web y mirar y chusmear un poco el trabajo bellísimo que hace desde el diseño, la creación de sus propios libros y cómo trabaja este concepto del artefacto o del libro artefacto, ¿no? Bueno, a mí me parece que de alguna manera eso es el corazón del texto de lo que vamos a charlar. Cualquier libro, este es un caso, ¿no? Nos sirve como ejemplo, donde hay un trabajo de diseño, además del propio texto. En cualquier libro que tomemos vamos a encontrar un poco esto. En este caso, este libro tiene incorporadas algunas fotografías. Es un libro sobre Cuba, tiene algunas fotografías incorporadas, con epígrafes y demás, y un trabajo, digamos, con paratexto bastante claro, bastante bueno, digamos. Nada más, simplemente era una especie de ayuda para poder ir marcando, buscando el texto de Maite Alvarado, que lo van a encontrar ahí en la clase que vamos a subir sobre paratexto. Les dejamos un práctico con algunas preguntas bastante lineales en torno a la comprensión del texto y algunas, creo que son las últimas 2 preguntas en las que pueden trabajar con el libro que han elegido o otro, el que quieran, para poder analizarlo un poco desde el paratexto. Así que les mandamos un saludo grande y estamos en contacto.